Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo de libertad. Hoy quería empezar haciendo una recomendación de una película que me pasó un amigo. En inglés se titula Shall We Dance? No sé si está en español, supongo que sí, castellano o latino. Bailamos, japonesa de 1996. A mí me ha fascinado la película, me ha hecho blando, las cosas sencillas. La magia de la vida ocurre cuando menos nos lo esperamos. No os quiero hacer un spoiler, os invito a que la veáis, que la busquéis. Yo la he escuchado en japonés, no porque hable japonés, no hablo nada de japonés, arigato, nada, de ahí no paso, con subtítulos en inglés. Fascinante. Recordaros, la de 1996, la japonesa, creo que hay una versión americana. Y nada mejor que el amor y hacerse blando para empezar con el tema de hoy, que tiene que ver con Krishnamurti, con la guerra, con un vídeo que hice el otro día acerca de la responsabilidad, el compromiso, que tiene mucho que ver con el curso de coach ontológico que estoy haciendo y que encuentro un montón de asociaciones con todo lo que llevo haciendo aquí en el canal durante muchos días, todos los días, durante los 2 últimos años y medio. Lo que causa la guerra es la codicia, es el deseo de poder, de posición, de prestigio, de dinero, así como la enfermedad mental que crean las ideologías, todas, los nacionalismos, todos, la enfermedad de la religión organizada, todas, el culto a un dogma, todos, las creencias, las ideas. Todo esto causa la guerra. La guerra es la proyección espectacular y sangrienta de nuestra vida diaria. La guerra es una mera expresión externa de nuestro estado interno. Común. Muy jungiano. Una conciencia colectiva, de alguna manera. Una amplificación de nuestra vida diaria. Nosotros estamos en guerra mentalmente todos los días. Vamos trabajando, pero sí, es un estado de deseo, de posición, de codicia, de prestigio, de dinero, de ideologías, de religión. Sí, nosotros individualmente. Nosotros somos responsables de las guerras. Nosotros podemos ver qué es lo que engendra las guerras y si nos interesa detenerlas, podemos empezar a transformarnos a nosotros mismos, que somos las causas de las guerras. Si cambiamos en nuestra vida de relación, por ende la sociedad cambia. Solo puede haber acción verdadera cuando hay verdadero pensar, y no hay verdadero pensar cuando no hay el conocimiento propio. Si no nos conocemos a nosotros mismos, no hay paz. El conocimiento propio no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento interior. Si nos damos cuenta del sufrimiento, si vemos la urgencia de la acción inmediata y no la aplazamos, entonces nos transformamos. Y la paz viene tan solo cuando nosotros mismos somos pacíficos. Cuando nosotros mismos estamos en paz. ¿Con quién? Con nosotros. Morder, todo el día. Muchas de esas cosas que cuento, ese ejemplo que pongo, que es cómico, entre ir a comprar el pan o irme a la clase de yoga, ese es el ejercicio, no va para la gente que nos ha pasado eso. No, va para todos. Nosotros estamos en esa dinámica todo el día. No hace falta hacer yoga, ni pilates, ni meditación. No, está en nuestra cotidianidad todo el día. La humanidad va camino de la autodestrucción, nuestra propia y del medio, es decir, de la naturaleza. A cada persona o grupo solo nos interesa o preocupa nuestra propia supervivencia. Nosotros podemos ver la verdad de ello. Los que están arriba
de la pirámide, los que están en el poder, los que van saliendo y los que van entrando, o los que vamos entrando, como queráis, porque un día igual te toca entrar. Ni siquiera lo escuchan. Las ideas son lo más importante para ellos. Nosotros ya actuamos mecánicamente. Somos un conejito de Duracell con la batería, o si queréis, esos muñequitos que habían antes de latón, que le dabas cuerda y se movían así, fantásticos. Y aquí está tu responsabilidad, mi responsabilidad, mi compromiso. Uno observa que la vida que llevamos, para todos, competencia, desesperanza, soledad, ansiedad, sentido de culpa, odio, tiene un poco sentido, lo reconocemos. Dándonos cuenta de esto, asignamos entonces significación y mérito a un símbolo, a una idea, a un Dios. Es obvio que estas son invenciones de la mente. Estas están los que desde la infancia han sido educados, o hemos sido educados, quienes sean, para negar a Dios. Y están los que han sido educados o hemos sido educados para creer en Dios. El que sea, me da lo mismo. La mente crea un concepto de Dios conforme a nuestra educación. Y por cierto, lo usamos como nos da la gana. En una pelea, uno gana, uno pierde, los dos han llamado a Dios, uno ha ganado, Dios me ha iluminado, quería que yo ganara. Dios quería que el otro perdiera, por lo visto. Esto es lo básico, ¿eh? La mente crea un concepto de Dios conforme a nuestra educación, trasfondo, idiosincrasias, agrados, desagrados, esperanzas y temores, vergüenza. Los símbolos sobre los que se basan todas las religiones se consideran muy sagrados. Son tan sagrados que no sabemos ni de dónde vienen los libros sagrados. No sabemos quién los ha escrito, los libros sagrados. Partimos de la base de que son iluminados. Alguien se los ha dado. Unos dicen que extraterrestres, que puede ser. Otros dicen que Dios, Yahvé o quien te dé la gana. Todo un misterio. No importa eso, en realidad. De hecho, he hablado mucho de esto. Importa lo que cuentan. Importa saber leer y entender cuál es el mensaje, que siempre hay mensaje. O luego la adaptación, descubrir la adaptación que han hecho muchos para llevarlo a un territorio institucionalizado. En el espíritu nos encontramos con los mismos sistemas jerárquicos que existen en la tierra, impuestos. Por lo tanto, la libertad, hay que entenderla, está en ti, aquí y allí. Por cierto, las palabras son solo un instrumento de comunicación, pero la palabra no es la cosa, la palabra, el símbolo, no es lo real. Y cuando uno está atrapado en las palabras, se vuelve muy difícil desenredarse de los símbolos, de las palabras y las ideas que impiden la percepción real. Si pudiéramos librarnos de los símbolos, las imágenes, las ideas y las creencias que hemos elaborado en el curso de los siglos y que hemos considerado sagradas, entonces quizá podríamos preguntarnos si existe de hecho algo verdadero, algo verdaderamente santo y sagrado. Como veis, Krishnamurti siempre con un estilete en la mano. Yahvé le dice en la Biblia a Moisés que no cree en ídolos. ¿Por qué? Bueno, para que él era Mario Biglino, porque el único ídolo es él. Y parece ser que los Elohim no era uno, sino varios, y Yahvé era uno de tantos. Claro, anatema, herejía, a la hoguera. Pero es que lo dice alguien que sabe leer el original. Podemos descartar eso, no verbalmente, no teóricamente, sino descartarlo de hecho, verlo inútil de una actitud semejante. Entonces podemos comenzar a preguntarnos, a inquirir. Uno da un significado intelectual a la vida, un significado teórico, teológico o místico. Siempre nos han enseñado que dependemos de alguien en el proceso de aprendizaje. Por supuesto, alguien te tiene que enseñar. Pero no te enseñan a soltar luego. Con lo cual siempre tenemos un mediador. En todo, en la vida material y en la vida espiritual. En la vida un mediador, por ejemplo, un mediador es el que en el trabajo, el que a través de una agencia de colocación te hace de mediador.
Un mediador es el confesor. En el mundo católico le cuentan los pecados para que él te diga lo que tienes que hacer, porque es el intermediario entre tú y Dios, el Dios católico. ¡Ah! A mí se me va a dar siempre la risa. Un mediador es el Estado, vigilante. Un mediador es la banca. Un mediador es el que, si tú quieres exportar a Estados Unidos, por ejemplo, vino, tienes que utilizar al distribuidor que hay por el medio, porque no lo puedes hacer solo. ¿Para qué? Nos contarán mil historias para facilitar. Siempre hay una facilitación. Hay tanta facilitación de que para el bien nuestro, que hasta las guerras no las cuentan así. La desaparición del dinero físico, para que sea digital, ¿para qué? No para facilitar, no para controlar. Las cámaras por todas partes, ¿para qué? Para controlar. Pero esto está en todo. Está en el cuentacuentos material, y está en el cuentacuentos espiritual. Por eso hay que entrar en libertad y salir en libertad, y ser capaz de crear y generar nosotros nuestros propios pensamientos y salir de nuestros propios infiernos, que están motivados y están en nosotros. Nosotros elegimos. Uno da un significado intelectual a la vida, un significado teórico, teológico o místico. Trata de encontrarle una significación profunda, inventarle alguna honda razón vital, intelectual. Claro, uno lee cosas, escucha cosas en su educación, formación, más tarde reconfirma, y de repente se pasa a otro lugar. El libro tibetano de los muertos, por ejemplo, el tránsito al otro lado. Ah, esto es una sorpresa. No, pero esto es una fantasmada. No es una fantasmada. Partamos de la base de que tenemos que abrir un poquito la mente. ¿Por qué no? Ni siquiera digo que sea verdad o mentira, no entro en la verdad o mentira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué daño te hace a ti? Explícamelo. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño de ser uno positivo? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño de que uno pueda meditar o usar visualizaciones, o usar mantras? Más allá de Krishnamurti no está nada de eso. Pero ¿cuál es el daño para uno? Si no le pides permiso a nadie. ¿Cuál es el daño de hablar con quien te dé la gana, Yogananda, un espíritu, un ángel, una energía, lo que te dé la gana sin que nadie te diga el cómo? ¿Cuál es el daño? El daño no es ninguno. El daño que molesta es el de la libertad. El que no te tenga que decir nadie lo que tienes que hacer. Eso no es un daño, eso es amor. Me parece que valdría mucho más la pena si pudiésemos descubrir por nosotros mismos, no emocional ni intelectualmente, sino realmente, de hecho, si en la vida existe algo verdaderamente sagrado, repito, algo sagrado. ¿De dónde viene eso sagrado? ¿Cómo surgió eso sagrado? Si más allá del símbolo, de la palabra, hay algo real, verdadero, algo completamente sagrado en sí mismo, nos lo preguntamos. Cualquier pregunta fundamental no puede ser contestada por nadie, ni por nosotros mismos. Pero lo que podemos hacer es formular la pregunta y dejar que la pregunta hierva, que bulla, que se mueva. Y uno debe tener la capacidad de seguir el movimiento de estar y de esta pregunta hasta el final. Desde fuera se ha intentado producir un cambio en el hombre. Las religiones han intentado domesticar al hombre con el miedo, el cielo y el infierno. Las ideologías comunistas, fascistas, todas, las de ahora también, que se llaman democráticas, todas han intentado un cambio desde el exterior con autoridad, disciplina, obediencia, control y genocidio. Sigue todavía. Los gurús no han podido porque son presuntuosos y ávidos de dinero. Estas son palabras de Krishnamurti. Ahora lo están intentando con ingeniería genética, bioquímica, pero no podrán porque la psique es demasiado astuta y fuerte. ¿Es posible un cambio desde el interior? Para transformar el mundo debemos empezar por nosotros mismos. La intención tiene que consistir en comprendernos a nosotros mismos. Es pues importante comprender que esta es nuestra responsabilidad. La solución está en el creador del problema, en el creador de la maldad, del odio y de la enorme falta de comprensión que existe. Comprender sin deformación lo que somos. Ese es el comienzo de la virtud. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado lo que somos? Pocas. Y si lo hacemos, lo primero que ocurre es una parálisis total.
No hacemos nada que no nos resulte cómodo, gratificante y, por cierto, seguro. Cierto y seguro. La humanidad está dormida, viviendo atrapada en una ilusión. Si alguien ve algo, su responsabilidad es ayudar a los demás a salir de esa ilusión. Con esta sensibilidad, aparte de las charlas que Krishnamurti dio, que por cierto se crearon luego fundaciones, hay varias, la de América Latina, una en Inglaterra, otra en la India, otra en Estados Unidos. Nos lleva a entender, yo no he participado en ninguna, no las conozco, que la educación se convierte en algo de suma importancia. La educación es control, porque empieza desde bien pequeños. Por eso, cuanto antes abramos el paraguas de la educación, mejor. Cuando antes empecemos a preguntar, para mí educar es preguntar, incitar a la pregunta. ¿Cuándo? Cuando un niño o niña empieza a hacer preguntas. Mientras yo no me conozca a mí mismo, mientras no me dé cuenta del proceso total de mí mismo, no tengo base alguna para el efecto, para la acción. Sin conocernos a nosotros mismos, sin conocer nuestra propia vida, nuestra propia manera de pensar. ¿Y por qué pensamos estas cosas? Sin conocer el trasfondo de nuestro condicionamiento, el que sea. Y esto hay que hacerlo con soltura, sin miedo. Nos ha metido miedo por todas partes, sin miedo. Con sonrisa, con humor, literalmente cagándote de la risa. Por ejemplo, a mí me pasa cuando empiezo a ver a las iglesias, a las religiones, sí me entra la risa. Pero hace tiempo no me entraba la risa, me entraban un poco de sofocón y cuando era más pequeño, algunas cosas que pasaron, pues, no sé, parálisis. El conocimiento propio no tiene fin y a medida que se lo estudia, se encuentra la paz. Solo cuando la mente está tranquila, mediante el conocimiento propio, no mediante una autodisciplina, en esta quietud, en este silencio, puede advenir la paz. Para comprender lo que es, se requiere un estado de la mente que sea alerta, atento y sin embargo pasivo. Es decir, no reactivo. La comprensión de uno mismo es de instante en instante. Eso no hay mejor definición que el aquí y el ahora. No hay método alguno para el conocimiento de uno mismo. No lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque lo tenemos que trascender, lo dice Buda. Lo dice Yogananda. Estas son mis técnicas. Si quieres la utiliza, no te estoy obligando a nada, te la daba gratis. Luego vino lo que vino, eso siempre pasa igual. La verdad, después de todo, está en esto, en tener la capacidad de encarar todas las cosas de un modo nuevo. De instante en instante, sin la reacción condicionante del pasado, para que no haya ese efecto acumulativo que obra como barrera entre uno mismo y aquello que es. Todo un mundo. Damos por hecho que ya conocemos a la pareja, damos por hecho, y hasta decimos, ya sé lo que piensas antes de que hable. Damos por hecho todo. No estamos por el cambio cotidiano en lo nuestro, no. Queremos certezas todo el tiempo, cuando voy al trabajo, cuando soy empleado, cuando soy propietario, cuando soy dueño, cuando soy todo el tiempo queremos certezas. Que nadie se salga del charco. En resumen, queridos amigos, os dejo con este nuevo capítulo de Krishnamurti y la guerra. El próximo capítulo de Krishnamurti es muy divertido. A alguno le va a dar un pasmo, a mí no me da pasmo ninguno, que es el de los instructores espirituales, el de la disciplina, el del pensamiento frente a lo desconocido, el propósito. Temas de interés todos, ¿eh? Por lo menos para mí lo son. Por eso los comparto. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Bien bueno. Hasta mañana.